Este podcast es presentado por Grupo Solfis. Hola, les damos la bienvenida Mamás Anónimas, donde compartiremos temas del día a día con la finalidad de crear una comunidad. Así que siéntate, ve por tu bebida favorita, siéntete cómoda y únete a nuestra conversación. Hola chicas, bienvenidas nuevamente a nuestro episodio. Del tema de hoy será infertilidad. Hoy estamos muy contentas porque tenemos una invitada a la que queremos mucho. Ella viene a hablarnos de su experiencia y pues queremos escucharla. Bienvenida, amiga. Hola a todos, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar con ustedes y compartirles un poco de mi experiencia sobre el tema. Fíjate que la vez pasada, el tema pasado fue sobre el embarazo. Y cómo fue nuestro embarazo, cada uno es diferente, que aunque tengamos 2, 3 hijos, empezando desde cómo fue, si fue cesárea, si fue parto natural, pero platicábamos el tema de la planeación, ¿no? O sea, desde cómo hacerle para, sí, cuántos hijos quieres tener, platicarlo, cómo es el proceso. Hay quienes, como en mi caso, que no lo planeé y que al mes me embaracé y que me decían, no vas a batallar muchísimo porque tienes quistes, vas a tener que tener un tratamiento. En tu caso, ¿cómo fue tu embarazo? Platícanos. Bueno, pues básicamente yo creo que parte desde el hecho de que yo siempre supe que quería ser mamá, ¿no? Okay. Y siempre supe que quería ser mamá joven, no como nuestras mamás jóvenes de ahora. Tengo 40 años. Somos unos respetables, pero sí es diferente. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos casamos, mi esposo y yo tenía 27 y él 29. Entonces, desde el inicio yo le dije, ¿sabes qué? Yo a mis 30 quiero ser mamá. Y él me dijo así como que bueno, vamos viendo cómo va funcionando la cosa. Nos dimos 3 años para empezar a intentar tener bebés. A partir de mis 30 le dije, bueno, pues tu tiempo se acabó, creo que es momento de comenzar. Pues básicamente duramos un año intentando por nuestra cuenta y no pasó. Entonces fue cuando dije, bueno, creo que según cuentan los médicos, a partir de un año que intentas tener bebés y no puedes, tienes que ir a buscar ayuda. ¿Tomabas así como antes te cuidabas? O sea, antes de intentar embarazarte te cuidabas. Sí, utilizaba el anillo, porque la verdad es que tengo muy mala memoria y las pastillas siempre se me olvidan. Entonces utilizaba el anillo y pues esos 3 años que nos cuidamos para no tener bebés fue con lo que me estuve manteniendo. Bueno, y haciendo como corto ahí es, obviamente me cuidaba desde antes porque pues empecé mi vida sexual activa a una más temprana edad, entonces obviamente pues escuchaba el otro día un programa que decía te enseñan cómo no tener bebés, entonces empiezas muy temprano a llenarte de hormonas. Fue lo que empecé a hacer, te digo, tuve un año intentando tener bebé por nuestra cuenta y luego pues me tuve que acercar a un médico y comenzó pues nuestra travesía. Ok, ¿y cuál fue el médico que viste por primera vez después de ese año? O sea, ¿fue tu ginecólogo habitual? Sí, ginecólogo regular, okay. O sea, nadie con ninguna especialidad y ya él problemas de fecundación. O sea, ¿ya él te canalizó con alguien más o...? No, me dijo, bueno, se considera que tienes problemas una vez que llevas un año intentándolo. Vamos a intentar como controlar tu periodo con pastillas al inicio y ya de ahí empiezas como coitus programados, que es como le llaman, ¿no? Yo creo que también es importante como aclarar, ¿no? Porque existen 2 términos muy importantes cuando no puedes concebir. Uno es esterilidad y la otra es infertilidad. O sea, son 2 cosas muy diferentes. Las 2 llevan a no poder concebir, pero vienen desde una fisiopatología diferente, ¿no? O sea, esterilidad es que no hay una fecundación. O sea, simplemente existe el coito, existe el esperma, existe el óvulo, pero no fecundan. No se va a formar un bebé. Infertilidad es que sí hay una fecundación, o sea, sí hay una unión entre el óvulo y el esperma, pero existen N cantidad de causas que no permiten que se logre el embarazo. Entonces, ya cada manejo es diferente, ¿no? Si no se puede fecundar, pues el manejo va a ser totalmente diferente. En esos casos, pues ya te vas desde un inicio a una in vitro, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a fecundar. O sea, por más que tomes medicamentos, por más que tomes, pues no. O sea, sí es muy importante como hacer esta parte. En los 2 se puede llegar a tener un embarazo. No es como que uno antes decía, no, si eres estéril nunca vas a tener hijos. Y no. Afortunadamente la tecnología ya está. Obviamente, pues todo cuesta y es carísimo. O sea, creo que ahorita nos va a platicar lo caro que sale, no nada más económico, es un desgaste físico, emocional, o sea, el cada mes una falla o el cada que ya se implantó un embrión es otra falla, o sea, eso es complejo porque desafortunadamente no es a la primera, en la mayoría de los casos, ¿no? Tienes que estar como muy consciente de eso y creo que a veces es algo que les falta decir a los médicos que se dedican a esto de la fecundación in vitro, del tratamiento, decirte, vamos a batallar. Preferible que te diga, vamos a batallar
fallar es un 90% de dificultad de un no, para que cuando llegues al 10 digas, lo logré a la primera, o sea, fue rápido, fue, porque al contrario, ¿no? Dices, ya estoy aquí y ya estoy en el tratamiento y va a pegar, y no, a veces no pasa así, a veces sí, pero porque depende del cuerpo de cada persona, de la calidad del óvulo. Porque hay tratamientos, o sea, que son menos invasivos, que dices, bueno, 2 inyecciones y ya, porque, o sea, depende de la causa, de la complejidad, pero creo que, mira, y también volviendo a mi documental Vicentes, te enseñan cómo no embarazarte, pero no te dicen que también existe, o sea, que no es tan fácil como ya me bajó y ya me embaracé. Tienes que tener en cuenta que nosotros nacemos con un número de óvulos y esos son con los que tienes desde que naces hasta que te mueres, bueno, o hasta que se te acaban, claro, que es antes de que te mueras, ¿no? Que obviamente hay una calidad en tus óvulos que tienes que tener en cuenta y que nada te asegura que tú a tus 30 vayas a tener una cantidad suficiente de óvulos para poderte reproducir, ¿no? Entonces hay como un gran espectro en el tema de reproducción que creo que es importante. Debería existir una mejor educación sexual desde casa, desde la escuela, de donde te expliquen cómo en realidad funciona tu cuerpo, porque algo que yo te puedo decir es, yo aprendí sobre mi cuerpo hasta que tuve que atravesar todo este proceso. O sea, yo aprendí cuando ovulaba, cuando estaba fértil, y eso no lo aprendí en ningún otro lugar más que cuando empecé el camino, ¿no? Porque obviamente tienes que estar enfocada en eso, o sea, sabes que ahorita es cuando ovulo, pues córrele, ahorita es cuando, ahorita es que no sabes que ahorita ni me toques porque todavía no, lo que sea. El episodio pasado platicamos un poco de eso, hay 2 métodos o 3 naturales que la neta, como dices, si te los enseñaran desde chiquita, pues, o sea, dentro de la educación sexual, aparte ni siquiera te llenas de hormonas, o sea, porque es muy fácil, la verdad, pensamos que no, pero es muy fácil cuando no hay una condición, o sea, cuando eres regular, cuando ovulas, porque el ciclo, o sea, pues es muy fácil de deducirlo cuando tienes una regularidad, y creo que no todas las mujeres somos irregulares o tenemos ovario poliquístico o no sé qué, entonces mientras no tengan ninguna condición, la verdad es fácil ver cuando ovulas por el ritmo, por la temperatura, por el moco cervical. Ahora hay un método que se llama Creighton que es mucho más específico y te hacen estudios y te hacen así, o sea, sí hay maneras de hacerlo. Y como decimos, es más, es mejor que lo aprendas cuando ni siquiera tienes una vida sexual activa, justo para que ni siquiera se confunda con el semen y todo ese desarrollo. Entonces está súper bien que lo aprendas antes de, porque es eso, es conocerte a ti y conocer tu cuerpo. Y esa parte también, o sea, ¿a qué edad tú empiezas a llenar de hormonas? Si a lo mejor pudieras controlar tu ciclo de otra manera. Exacto. Si lo conoces. Tu ciclo de otra manera, y creo que también no olvidar el método, el anticonceptivo que es el condón. El condón, claro. Sí, la verdad es que te salva de muchísimo. O sea, no nada más es de que me voy a cuidar de no tener un embarazo. O sea, es el cuidarte también de no tener alguna enfermedad. O sea, y siento que obviamente es responsabilidad de los dos. Y a lo mejor, y por eso también nos meten mucho la idea de que tú también te empiezas a hormonizar para no tener un bebé, pero pues en realidad no es de lo único que te tienes que cuidar al iniciar tu vida sexual. No, y aparte ir al ginecólogo. ¿A qué edad tienes que ir al ginecólogo? Yo creo que tú nos puedes ayudar un poquito más, pero, o sea, de que ya tienen que ir al ginecólogo y ahorita ya, o sea, ya las chavitas ahora ya son más abiertas a preguntar este tipo de cosas, pero la verdad es que antes, o sea, pues te daban pena, o sea, de que sepa el ginecólogo que vas a tener, o sea, relaciones sexuales o que te quieres preparar o que quieres prevenir un embarazo, porque a lo mejor pues se va a dar cuenta que tienes una vida sexual activa, lo que tú quieras, pues ahorita a lo mejor las chavas ya están más abiertas a ese tema. Pues mira, así como una edad de, ay, sí tienes que ir a los 10 años, 12 años, no, porque cada persona es diferente, o sea, hay chavas que pues empiezan su periodo, maduran muy jóvenes y pues definitivamente en cuanto empieces deberías de tener tu ginecólogo o tu ginecóloga, ¿no? Claro que no vas a ir a que te hagan un papá Nicolau a esa edad porque ni siquiera corresponde, o sea, entonces pues va a una consulta acorde a la edad, ¿no? Entonces lo que sí es que también te tienes que cuidar, o sea, tienes que ponerte tu vacuna del BPH, o sea, joven, no quiere decir que porque te la pongan en quinto de primaria, que es como es el esquema de vacunación, quiere decir que vas a tener relaciones, simplemente estamos garantizando una protección adecuada, entonces también desde ahí viene la educación sexual, ¿no? O sea, la educación sexual viene desde prevenir, conocerte, saber qué te va a pasar, entonces no nada más es lo que te enseñan en la escuela que venían los libros de texto, ¿no? Que tú dices, ¿qué es esto? No quiero llegar a ese tema. Yo recuerdo cuando venía que yo decía, ay, no, y eso que yo estaba en una escuela de puras mujeres, o sea, una escuela de monjas, imagínate, bueno, pero sí creo que sí es importante, y también yo recuerdo súper bien en la carrera que un profe nos decía, para que logres tú un embarazo ya tuviste muchísimas pérdidas, y muchas que no nos vamos a dar cuenta, ¿sale? Porque pues tiene que ser un buen
buen óvulo, tiene que ser un buen esperma, o sea, tienes que estar en el momento indicado, tiene que estar el endometrio en el crecimiento exacto. Entonces, para que todos esos factores lleguen, ya hubo pérdidas. O sea, si todos los embarazos que se hacen o todas las fecundaciones que se logran se hicieran, no cabríamos en el mundo. Así de fácil, y ya no cabemos. Entonces, hay que ser muy conscientes de eso, no porque tengas una pérdida, o sea, tú ya estás mal. No, aquí en esta mesa les aseguro que tuvimos pérdidas y ni siquiera nos dimos cuenta, porque para que se lograra el embarazo debe de pasar, literal es un milagro. Yo recuerdo que me decía el doctor, dice, no porque te embaraces a la primera, porque si dices eso, no a la primera, es a la primera. No, seguramente ya tuviste muchísimas pérdidas, muchísimas, ¿sí? Claro, o sea, si te cuidas, y creo que uno de los mejores métodos en lo particular, porque nada más te previene del embarazo, sino también te previene de enfermedades de transmisión sexual, es el condón, ¿no? Un condón bien utilizado, no te embarazas. Yo duré 8 años casada con uso de puro condón, porque yo no pude usar anticonceptivos orales ni hormonas por el cáncer de mi mamá, y no me embaracé hasta el día que decidimos dejar el preservativo, hacer las cosas como deben de ser, y a los 6 meses, como dice el libro, me embaracé, ¿sí? Entonces, seguramente dentro de esos 6 meses tuve pérdidas, seguramente, o sea, porque es algo normal. El problema es que no lo tenemos normalizado. Entonces, porque nadie te lo enseña. Nadie te lo enseña. Y también creo que tiene que ver con la cuestión de no te estás poniendo atención si no lo estás buscando. La misma atención. Porque al final del día, o sea, muy específicamente en mi caso, comenzamos con 1 año donde no lo lográbamos. Y luego comenzamos con coitos programados, que básicamente es dejar de romantizar el encuentro con tu pareja, porque literal es córrele ahorita y es ahorita ya, porque si no, pues ya no. Y ya se te fue hasta el siguiente mes. Ni nada, ni el premio, nada. Y luego viene esta parte donde pasa 1 año y luego resulta que con coitos programados logramos el primer embarazo y viene la primera pérdida. Porque en realidad es que, para resumirlo, no es que yo no lograra embarazarme. Mi problema es que yo me embarazaba, pero no lograba los bebés. Sí, que es otro tipo de infertilidad, que es una subyacente de toda la rama de infertilidad. ¿No te detectaron una enfermedad o algo? No, al final del día y ese es otro tema, los doctores van a prueba y error. A prueba y error, o sea, no hay como algo que te diga desde un inicio, ¿sabes qué? Es esto. Obviamente te hacen estudios, me hicieron N número de estudios hormonales, también a tu pareja le hicieron estudios genéticos no nos hicieron al principio, porque empezamos como que, ahora sí que con los métodos de fertilidad que existen es coitos programados. Después de coitos programados nos movimos a inseminación y ya de ahí fue donde terminamos la última vez con la in vitro, ¿no? Entonces, a final de cuentas es estar haciendo pruebas. Es muy cansado, como comentaban al inicio, es muy desgastante emocionalmente, es muy desgastante físicamente y sobre todo económicamente, porque obviamente nosotros iniciamos con el plan A, que fue programado, pero al final del día también tienes que estar haciendo tus consultas con el médico, tus ultrasonidos, tu control de hormonas al principio, lo que sea para poder lograrlo. Lo logramos, no se dio y dijimos, bueno, ¿qué sigue? Ahí sí ya nos derivaron con un especialista en reproducción y ella fue la que dijo, ok, pues si ya trataron este método, vámonos por la inseminación. Hicieron pruebas de esperma, no, pues el esperma se ve bien, pero pues si lo sacamos, lo modificamos, le metemos punch para que salgan súper poderosos y les ayudamos un poco en el camino, pues va a mejorar tu probabilidad de lograrlo, ¿no? Entonces lo intentamos por ese método. Es un camino, la verdad, bastante cansado y solitario a veces. No, y muy difícil, ¿no? Porque seguramente tú con el deseo de estar embarazada, de tener ese bebé, porque aparte hay que ser sinceras, o sea, después de los 30, si no te has embarazado, sientes que se te está yendo el tiempo y que se te está yendo rapidísimo. Mucho que ver. Y ves a las embarazadas. Generalmente en tu círculo de amigas, ¿no? ¿Para cuándo, no? Y deja para cuándo. O sea, empiezas a tener las invitaciones que al baby, que la invitación que al bautizo, que nada. Entonces tú en tu camino te empiezas a apartar. No es que la gente te aparte, sino tú no estás. Empiezas a vivir un duelo. Ahí dentro de todo el proceso llevas un duelo. Y algo que yo escuchaba el otro día que dije, es súper cierto, es empiezas a maternar antes de tiempo, porque estás maternando algo que todavía no tienes, ¿no? Es que es lo que decimos, uno ya está programado en de tienes novio, te casas, que sigue, tener hijos, tiene el hijo, del bautizo o la primera comunión. Entonces como que uno tiene ese chip de chiquito. Yo te entiendo perfectamente porque, o sea, yo tuve un proceso de 4 años para lograr embarazarme. Entonces entiendo perfectamente que, porque yo desde que me casé, o sea, yo dije, yo me casé para esto. Yo ya quiero tener conejos. Sí, o sea, de verdad, y yo quería tener 5. O sea, de verdad,
verdad, y la gente me dice, ay, estás loca, que no sé qué, yo quiero tener 5 porque aparte mi esposo es hijo único. Entonces yo me acuerdo que las navidades eran así como de que yo decía, no, entonces yo decía, no, qué aburrido. Yo quiero, o sea, que, como mi casa siempre fue muy ruidosa porque tengo 3 hermanos. Entonces yo decía, yo quiero esto, o sea, de verdad a mí me encantaba que, bueno, mi familia no era numerosa a comparación de la de nuestros papás, pero yo siempre dije, yo quiero tener 5 hijos, qué padre, y pues no, o sea, uno hace planes y pues también eso está mal, ¿no? Porque luego vienen las decepciones y vienen muchas cosas, porque tú ya te imaginaste así tu vida de una cierta manera, pero también la vida te va enseñando. Sí, como si te vas programando y que pasa cuando no. Y también la vida te va enseñando que pues aquí no es como tú quieres. Y eso es que también es un gran problema para en específico una persona como yo que soy controladora. Sí, por 2. O sea, que te quiten el control de algo es súper frustrante. Entonces todavía súmale a eso y estás solamente a la espera de que funcione. ¿Qué fue ese caso, no? O sea, nosotros pasamos por esto de... Nos fuimos al in vitro, lo que les comentaba. Y después... ¿Cuál es la diferencia de la fecundación? ¿Qué dijiste primero? Era inseminación. La inseminación y la in vitro. La inseminación es... Haz una muestra de esperma a tu pareja, la preparan, que a lo que decimos, lo ponen punch, sacan a los mejores, obviamente los revisan, y te los inyectan como con cánula. O sea, se aseguran que llegue directo al óvulo. Te das cuenta que le están dando el pastel al esperma para que se lo coma. Okay. O sea, no se va a caer, no se va a ir por ningún lado. Ya llegó para que se fecunde. O sea, así. Y con todo lo que necesita. Porque una de las causas más comunes de la infertilidad, pues son las alteraciones cromosómicas. O sea, muchos de las pérdidas que les digo que pudimos haber tenido nosotras, y sin dar, seguramente lo podría hasta asegurar, fueron por alteraciones cromosómicas. Simplemente no se van a lograr porque son incompatibles con la vida. La verdad es que no es broma. En serio, un embarazo es un milagro, y eso no quiere decir que tengamos relaciones sin protección, ¿verdad? Tampoco, porque no sabes si ese milagro te toca ese día, ¿no? Exacto, o sea, eso es como importante, ¿no? Si es muy, muy complejo. Entonces, en este caso, se aseguran de que todo esté así perfecto. Se cuenta que preparan la fiesta y una vez que lo hicieron, ¿qué pasó? Te preparan a ti, obviamente, también. O sea, para que tú estés lista para ovular. O sea, que estés así para ovular, y entonces te inyectan para que entonces todo esté de acuerdo al plan y fluya, ¿no? Que todo se alinee. Y se alineó. Okay. En nuestro caso, a los 15 días me dice la doctora, verte a hacer la prueba, no, pues salió positivo, todo va bien. Y eso fue aproximadamente en noviembre, me acuerdo muchísimo porque pues, se acercaban las fiestas, ¿no? Y pues tienes que hacer tus chequeos. Y entonces me dicen, ¿sabes qué? Tienes que venir para tal fecha, vamos a revisarte. Voy a revisión, me dicen, hay latido, todo va bien. Tú estás muy emocionado. Obviamente todavía no le había dicho a nadie en ese entonces porque todavía estaba con el primer trauma. Entonces me toca mi segunda revisión y pues ya no había latido. Entonces me dice la doctora, pues hay 2 opciones. Una es que pues te lo avientes, así ahora sí que te mando con medicamento a tu casa y lo expulsas tú sola, o pues te hacemos un legrado. Y como era 28 de diciembre, yo dije, no quiero iniciar el año así. Entonces hicieron un legrado. Y para esto, pues nada más sabíamos mi parejillo. Me hacen el legrado, pues ya, pues, ¿qué te queda? Volver a agarrar valor, volver a preparar tu cuerpo. Ay, no, pero yo creo que es más difícil, ¿no? Porque ya escuchaste el latido, porque no me van a dejar mentir que escuchar un latido cardíaco es como lo más hermoso que hay en este mundo. O sea, y aparte la importancia de contar en todo momento con el apoyo de tu pareja, y en todos los sentidos, o sea, emocional, psicológico, mental, físico, todo, porque aquí entran también temas de que es por mi culpa, no, es que yo, es que sí, es que, o sea, de verdad entra hasta otro conflicto ahí, que en lugar de a lo mejor de unirte, exacto, te separa. O sea, también hay que estar los dos firmes y no echarle la culpa a nadie y pues adelante con eso, porque imagínate, todo tu duelo, tu proceso y todavía broncas con la pareja, híjole, yo creo que... Y una situación hormonal tremenda, porque estás inyectando muchísimas hormonas para poder coordinar todos los eventos. No, y también la pérdida es de los dos. O sea, obviamente uno como mujer pues lo siente más porque pues prácticamente tú lo tienes, claro. Yo creo que si hablas claro, era lo que yo creo que si lo platicaste con tu pareja o lo veías, no sé, y la verdad es que no también es tan expresivo, y creo que luego los hombres tampoco les enseñaron a hablar de sus emociones, ¿no? Creo que lo único que sí me dijo es, cuando le dije lo vamos a volver a intentar la siguiente ocasión, es
no sé si estoy listo para verte romper otra vez. Eso te iba a decir, porque él lo único que quiere es verte feliz. O sea, si él lo intentaba, o sea, yo creo que, claro que le duele, ¿no? Son seres humanos y deben de tener sentimientos. Aunque no lo demuestre, ¿no? Pero el simplemente estar ahí, el llevarte, el pagar, el apoyarte, acompañarte, o sea, demuestra que sí, ¿no? Qué fuerte lo que te dijo. O sea, no es que no esté listo para tener un bebé, no estoy listo para verte a ti. Porque obviamente, pues, cada pérdida, o sea, a mí me veía que estaba rota. Claro. Porque es este tema donde, y es en general en la vida, generas una expectativa de algo, un plan, una idea y no pasa, tienes una pérdida. Sí, claro. O sea, es una pérdida de tu sueño, de tus planes, de la energía que le pusiste, de todo lo que querías de eso, ¿no? Entonces, pues sí pasas por fases de pérdida, totalmente. Oye, amiga, ¿y en qué momento deciden entonces pasar al plan B, C, última opción, Z? De que si no me funcionó la inseminación, pues ahora vamos al in vitro. Volvimos a intentarlo con otro especialista. Ya llevas 3 médicos diferentes. Ya lleva 3 médicos diferentes. La tercera lo intentamos de nuevo con coitos programados, pero con una carga hormonal más alta. Entonces pega. Y resulta que a mi marido le dan trabajo en Aguascalientes y se tiene que venir. Y el médico no me deja venirme a mí. Y me tuve que quedar allá. Ya habíamos vendido casa. Bueno, no vendido casa, pero ya habíamos vaciado la casa con todos los muebles para acá. Entonces me quedo yo con mi mamá un mes y medio. Hasta que el doctor me da luz verde. Nos venimos a Aguas y pues a los 15 días que llegamos a Aguas le digo a mi marido, ¿sabes qué algo está pasando? Le dije, dejé de sentir mis pechos inflamados, o sea, le dije, dejé de sentirme embarazada, porque sí te sientes embarazada, o sea, claro, las hormonas desde el día cero, totalmente, o sea, yo sentía que estaba súper embarazada y de repente un día desperté y dije, ya no estoy embarazada. Entonces me busco un doctor aquí en Aguascalientes porque no conocemos a nadie. Voy al hospital, me revisan y me dicen ya no hay latido. Porque obviamente antes de venirme pues yo vi latido, por eso me dio luz verde mi doctor, me dejó ya, o sea, sí puedes viajar, pero que manejé. Entonces a mí como me clasifican es como una persona con problemas de pérdidas recurrentes. El doctor que me revisa, bueno, me regreso a San Luis porque obviamente yo dije no, el doctor de aquí, que es otro tema yo creo muy importante que a tratar, es violencia médica obstétrica. El doctor me dijo, no hay latido, tómate esta pastilla, te espero mañana a las 7 de la mañana para hacerte un legado. Y yo le dije, ¿sabes qué? No, gracias. O sea, solo necesitaba saber qué es lo que está pasando. Le dije a mi marido, ¿sabes qué? Vamos a San Luis, nos regresamos a San Luis. Me revisa mi médico y me dice, ¿sabes qué? Sí, no hay latido. Que era otra persona que también tenía violencia médica, pero bueno. No. Me dice, no hay latido. Me dice, yo te dije que no te fueras. O sea, cuando te da permiso no te lo echan cargo. Me dice, yo te dije que no te fueras. Yo dije, ay, no, de verdad, no es el tema. O sea, ¿por qué fue tu culpa? Ajá. Le dije, no es el tema. No fue tu culpa, No, yo sé. O sea, no fue tu culpa. El doctor en pocas palabras le dijo eso, ¿no? Le hacen un ultrasonido al embrión y me dice, ¿sabes qué? Yo no los vuelvo a embarazar. Me dice, porque has tenido tantas pérdidas, todas han sido diferentes. Dice, ya el embrión, si te fijas, le falta un pedacito de la espalda. Y entonces se hace cuenta que se veía su columnita así y como un hoyito. Justo por eso no era tu culpa. Simplemente era inviable con la vida. Totalmente. Entonces me dice, ¿sabes que ustedes traen una bronca genética? Necesito que se vayan a revisar. Necesito que vayan al DF, se hagan unos genéticos. Si esta persona es así como una eminencia genética, así ya te dice que no tienes nada, no tienes nada. Ahora el tema de, pues, para la salida del bebé, pues me la aventé sola en mi casa. Porque como ya había tenido un legrado, me dijo, yo te puedo hacer otro legrado, pero como ya tuviste uno, ya vas a tener, puedes generar un problema de adhesión después, donde ya no se te adhieran los bebés por las cicatrices en el útero. Entonces me dijo, si aguantas el dolor, tómate esto y pues te vas a tu casa. Y que eso también fue otra aventura porque fue algo horrible, espeluznante, así, no fue nada divertido. Y al final, ahí es cuando mi marido me dice, ¿se vende la casa? Todo se alinea. Se vende la casa y me dice, ¿sabes qué? Vámonos de lleno. Vamos a dejar de sernos tontos y vámonos al in vitro. Para esto yo tenía una conocida que había ido a una clínica en Guadalajara donde les hacían estudios genéticos a los embriones antes de ponértelos. Entonces nos fuimos a la clínica. Para esto genéticamente él y yo estamos bien. Por ahí no hay problema. Por ahí no hay problema. El problema era que no, a la hora de juntarse nuestras... no hacían el switch correcto. Algo no funcionaba, ¿no? Sí, a la hora de la división celular era mala, o sea, era una mala división celular que no dependía ni de ella, ni de él. No, simplemente así pasa. No se alineaban simplemente. No. La lotería que no te quieres ganar, ¿no? Exactamente. Y entonces nos vamos a hacer la in vitro, que es un negociazo, la verdad. ¿Puedes decir a dónde fueron, la clínica, te acuerdas? Pues igual no digo la clínica, okay, pero sí, porque te voy a dar costos. Entonces, y firmas un contrato.
De confidencia. Sí, claro, pero está en muchos lugares de la República ya. De hecho, hasta hace como 2 años me di cuenta que ya aquí en Aguas tienen una. Bueno, yo porque a lo mejor, pues hay alguien que nos esté escuchando y quisiera. Y eso lo que tiene es que, bueno, y no sé, seguramente muchos ya manejan estos paquetes. Allá te manejan paquetes. Digo, al final del día es un negocio. Y ellos te dicen, si pagas 1, te sale tanto, 2, tanto, 3, 4, te regresamos el 100% de tu dinero si no logras un embarazo. Que obviamente para esto yo ya llevaba un dinero gastado en otros tratamientos, medicinas, todo lo demás, ¿no? Y entonces nos fuimos por el de 4 intentos porque dijimos, bueno, al menos si algo me regresan mi lana, ¿no? Pues sí. Pero solo te regresan el tratamiento, porque aparte son los costos de medicina, son los estudios y eso no lo cobran. Entonces, de puro tratamiento, porque estaba en oferta, no es cierto, una ganga. 266,000 pesos costaba el tratamiento. 266,000 pesos por 4 intentos. Pero como a mí me había llegado una oferta, le dije, oye, ¿sabes qué? Me llegó esto y decía que 196. Y me dijo, ok, te lo respeto si me mandas como la evidencia, ¿no? La evidencia donde te llegó. Entonces nos salió en 196,000 pesos tratamiento de 4 intentos, más quisimos pagar obviamente la parte genética. Entonces para hacerle estudios en esos 4 intentos a 4 embriones nos cobraron 86,700 pesos más aproximadamente 45,000 pesos de medicamentos del primer ciclo, más que resulta que pues él estaría yendo a Guadalajara. O sea, médicos. Y digo, ahí no estoy incluyendo obviamente de que las consultas médicas. Sí, claro. No, o sea, más de medio millón. Vele sumando. Esto te sale más de medio millón. Cuesta tener un hijo, o sea, literalmente. ¿Y sabes qué es lo más triste? Es que no hay apoyos. O sea, si tú no puedes tener hijos y no tienes la capacidad económica, o sea, no puedes tener hijos. Tristemente, la verdad. Y al final del día, por ejemplo, en mi caso, muy en específico, logramos 20 ovocitos, 20 óvulos, en mi primera estimulación, que también ese es otro tema porque hay un riesgo en las estimulaciones. Si estimulas de más, te pueden dar problemas en los... O sea, yo no podía saltar por el riesgo de que mis ovarios estaban tan inflamados, se pudiera reventar algo allá adentro, ¿no? Entonces tenía que estar así de que, y cuidado con el dope, o sea, te sentías inflamadísimo. Entonces a quirófano te medio anestesian para la punción, que es que te meten una cánula, una aguja, atraviesa el útero, llega hasta el ovario y te sacan todos tus ovarios, ¿no? Y luego, obviamente, tu esposo ya hizo lo suyo, agregaron los juntan afuera y se esperan al día 5 para ver el desarrollo de los. Y entonces logramos, de los 20 que tuvimos, logramos 13. Y de esos 13 llegaron, 13 fecundaron y logramos 7 que llegaran a día 5. Entonces me dicen, ok, 4 pueden entrar al tratamiento, a la prueba de genética porque fue lo que pagaste, 4 por ciclo. Pero pues yo te recomiendo que como son 7, que son todos, pues de una vez los revises todos, porque te vas, o sea, como los congelan, cada que los descongelan y los congelan, pues los pueden dañar, ¿no? Entonces me dice, para no descongelarlos y congelarlos, vamos a hacer este tratamiento. Son otros 27,000 pesos para hacerle el tratamiento a tus otros 3 embriones. Pues ahí va. es un negocio. Te digo que es un negocio. Y al final del día, de los 7 que logramos que llegan al día 5 eran buenos. O sea, buenos en calidad AB, porque los clasifican A, B, C, no sé qué. 3 venían con problemas genéticos. Unos traían un cromosoma de más, otro cromosoma de menos, otro cromosoma. Todas esas cosas que sí son las pérdidas que nunca nos dimos cuenta nosotros, que desafortunadamente a ella sí le tocó vivirlas, ¿no? Pero muchas no nos damos cuenta. Y así de común es. Consciente. Sí, o sea, así es de común, ¿no? Entonces, y desinformada, que no sabes cómo sobrellevar, de qué me hablan, qué hago, qué todo. Pues, o sea, y sabes que, o sea, te digo que es una especialista, pero lo triste es aprenderlo sobre la marcha, sí, seguramente el golpe. Así es la vida, amiga, lo vas aprendiendo sobre la marcha. No quiero seguir aprendiendo. Cuando tienes una situación así, una enfermedad, o sea, lo que sea, digo, no sabes hasta que lo vives. O sea, hasta que tú vives algo de cerca, es cuando te pones a estudiar y te pones a hacer y te conoces del tema a profundidad. Sí, totalmente, queda con lo que les decía, o sea, hay otro tema, obviamente, al respecto es, bueno, al final del día nosotros nos pusieron 2, en este estudio genético podíamos saber el sexo de los bebés, porque como revisan todos los cromosomas, te dicen es niño, es niña, nos fuimos por las 2 niñas, logramos que las 2 niñas pegaran porque la hormona me salió súper elevada, pero al poquito tiempo bajó la hormona y dije, ya se fue. Y yo, porque aparte, no disfrutas ni siquiera tu embarazo, porque todo el tiempo estás en el, lo voy a perder, le va a pasar. Entonces, todavía durante todo mi embarazo me tuve que estar, como no sabían exactamente qué era lo que tenía, me medicaron para todo lo posible. Yo hasta el mes 7 me estuve inyectando anticoagulantes. No tengo una foto bonita de mi panza porque mi panza siempre estaba llena de moretones de los anticoagulantes, ¿no? Digo, pero al final del día, digo, ahorita pues valió la pena cada cosa que pasó. Y fue en el primer intento donde se logró. Y entonces mi marido dijo, ¿por qué no pagamos el euro? Oye, amiga, pero estuvo de cierto modo
algo padre, por así decirlo, porque todo eso que viviste, todo lo que experimentaste, que se logró al final de cuentas, te dio la oportunidad de que el segundo llegara sí, la vista, o sea, literal, milagro, así, sin nada, sin vivir nada. Con COVID. Y lo pudiste gozar como quisiste a lo mejor en ese momento gozar el otro. Totalmente. O sea, me preguntaban el otro día, ¿a quién quieres más? Porque generalmente tienes predicción por uno, ¿no? O sea, yo te puedo decir a los dos igual. O sea, porque a Emma la pedí tanto y la soñé tanto. Fue tu antecedente para que o sea, sí, desde siempre. Y Dante porque, o sea, te dejó vivir un embarazo, ¿no? O sea, te dejó vivir lo que ni siquiera lo esperaba, ¿sabes? Es como, pudo disfrutar lo que en el otro no. Totalmente. Entonces, pues la verdad, digo, el camino fue difícil, digo, no la pasé nada padre. Está increíblemente cómo nuestro país tiene un gap bien grande para dar soporte a la gente que tiene este tipo de problemas por los costos. Pero empezando desde el médico, ¿no? O sea, que la empatía que tiene con... O sea, que te vende negocio. No, el episodio pasado hablamos de esos médicos terribles cuando estás embarazada, que de verdad, ¿cuánta violencia tienen? Yo ya hay médicos súper... Bueno, a mi hermana le pasó algo parecido y la verdad es que el médico totalmente diferente. La verdad, un tipazo, yo creo que da tranquilidad y tiene clínica aquí en esta utilidad. Pero bueno, ya nos podemos seguir alargando. En estos temas. Más bien podemos hacer otro episodio porque ya se nos acabó el tiempo. Pero nada más para terminar, dinos, ¿qué sugieres en este proceso? Obviamente cada uno es diferente. A las chavas, ¿qué les dirías? A las que quieren ser mujer a mujer que quiere ser mamá, ¿qué le dirías? O sea, primero, no fue mi caso, pero creo que algo que es importante es hacerte un estudio de hormona antimuleriana, creo que le llaman, que es para revisar todo un perfil ovárico. Porque muchas veces parte de la infertilidad es que no tienes suficientes óvulos o no son tan de buena calidad. Entonces, preguntarle a tu ginecólogo cuáles son todas las opciones y los estudios necesarios, porque hay que hacerte estudios de tiroides y de todo esto, y sobre todo yo creo es no aislarte. A mí algo que me ayudó, me alejé muchísimo de mis amigas cercanas, pero algo que me ayudó a mantenerme es que hay grupos de apoyo, por ejemplo en Facebook. Yo tenía un grupo justo de esa clínica donde estaba yo participando y te da un poquito de fe el hecho de saber que alguien ya lo logró o que alguien hizo algo diferente, y entonces tú puedes llegar con tu médico y decirle, ¿sabes qué? Es que yo sé que esto existe, ¿por qué no le damos por ahí? ¿No? O sea, por ejemplo, en el caso del genético, yo llegué a preguntarle al doctor, ¿sabes qué? Yo quiero genéticos. Desde el día 1 yo le dije, yo quiero genéticos. Quiero genéticos en los embriones porque yo ya sé que mi problema va por ahí. Sí, pero que también la mala vivencia con este médico que, bueno, necesita una clase de trato. De tacto humano, obviamente. Pues el que te haya hablado así como decirte, no, es que, o sea, traen una bronca genética, te prendió las lucecitas y dijiste, bueno, ya sé que tengo que empezar por ahí. O sea, si tenemos que encontrar el problema, lo tenemos que encontrar ahí. Y sí, mira, todos los que se perdieron por problemas genéticos. Totalmente. Que obviamente, bueno, conocemos a tu hija y es súper sana. La persona más hábil, sana que hay. Entonces, o sea, no, y algo muy importante, no porque no te puedas embarazar, no quiere decir que no tengas un segundo embarazo. Esto de la infertilidad no es como una marca, o sea, no porque no puedas, quiere decir que nunca vas a poder. Puede ser que no puedas en un momento, lo logres en cualquiera de las opciones que ya existen, afortunadamente ya existen. Porque están otras partes como ovodonación. Ajá, claro. Úteros subrogados. Ajá, o sea, hay muchísimas opciones. La verdad es que hay infinidad de opciones. No, hay infinidad de opciones, pero también que tú digas que accesible. Ese es el problema. Y esa es una bronca. Y sí, ojalá me hubiera chance para hablarles cuando estuve en Europa, que en Europa se dedica el gobierno a hacer las inseminaciones artificiales a las mujeres, porque obviamente es un país ya tercermundista, todo lo que tú quieras, ¿no? Y yo recuerdo cuando fui que las chavas, las mujeres querían empezar a embarazarse después de los 40 años. Y entonces, pues obviamente ya no son, o sea, la edad también, o sea, algunos se va haciendo viejo, ¿no? Aunque te sientas joven. Pero el gobierno, pues, para poder asegurar la natalidad, otorga este servicio totalmente gratuito a las mujeres. Yo recuerdo haber visto una señora de 52 años que parecía que tenía 20, guapísima, súper formada, 3 doctorados, iba a hacer su inseminación. No, y aquí lo tienen gratuito, pero para que ya no tengas. Porque sí, pero somos claro. Pero bueno, estamos así que no hay que se pasa de conejos a también desafortunadamente todos los embarazos adolescentes que hay. A veces ves, tengo 22 años, 4 hijos y te quedas de... Hay mucha desinformación en todos los aspectos, desde el cuidarse, lo como sí, como no, la planeación, porque sí estará, porque no está, o sea, en todos los aspectos. Y súper común, o sea, créeme, no me alcanzan las manos para contar los embarazos y que ahorita están más chavitos de menores de 14 años. Ya será otro tema. Sí, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por compartir. Abrir tu corazoncito, amiga, te queremos. Sí, gracias por compartir. Y dar esperanzas, ¿no?
dar esperanzas de que se puede y que pudo haber sido un calvario el primero, el segundo, solitos. Te abrió camino. Unos drinks nada más y listo. Muchas gracias. Gracias. Siguiente capítulo. De mamá, mamá, hay que ayudarnos. Grupo Solfis presentó.